Tendré que dar la clase con relativa celeridad porque es bastante denso. Esta parte del curso podría haberse presentado de una manera mucho más conforme al pensamiento tradicionalista o carlista, que es el que yo mantengo. Pero el libro está pensado para alumnos, digamos, o para personas que sean católicas, pero no está directa e inmediatamente encaminado a aquellos que están interesados por el tradicionalismo propiamente dicho. Entonces, ahí hay algunas de las cosas pues han sido suplementadas respecto de lo que está en el texto que se les ha mandado, y por otra parte, pues tiene una presentación un tanto, en algunos aspectos, que parece un tanto neutra, aunque de manera constante, pues se hace referencia a la tremenda transformación que se ha ido produciendo de la revolución a esta parte, digamos. Desde los principios o finales del 18, principios del 19, hasta la actualidad. Entonces, no se extrañen que en algunas de las cosas pues parezca eso, como les decía, que resulta en cierto modo neutro o una presentación en cierta medida pues sociológica. Bien, el primer capítulo trata de la sociedad y el Estado. Es con mucho el más largo de los tres. Luego presenta hay otro, breve, muy breve, que se refiere a la federación. Y luego, finalmente, otro a las relaciones, a la Iglesia y a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, tal como hoy se suelen designar. En cuanto al primer capítulo, empieza por señalar la noción de sociedad civil. Luego se mete en la noción de nación y otra noción inmediatamente emparentada con ella, que son los deberes respecto de la nación, que es lo que ya podríamos llamar el nacionalismo, el patriotismo, para luego tratar del Estado en uno de sus sentidos. Por sociedad civil se entiende al conjunto de familias, al conjunto de familias y de otras organizaciones intermedias que constituyen, que se hallan bajo una misma autoridad. Las familias, las organizaciones inferiores al Estado, las organizaciones intermedias, los cuerpos intermedios, no son sociedades perfectas, podríamos decir, sino que son sociedades que necesitan estar unidas a otras. Un municipio, un gremio, una universidad, la familia, necesitan unirse a otros para formar para alcanzar los fines que les son propios a cada una de ellas. Ninguna de ellas, como sucede por naturaleza en el hombre, ninguna de ellas puede alcanzar esos fines en completa independencia respecto de las demás. Por eso, la sociedad civil o política es el conjunto de las organizaciones y de los pueblos que constituyen lo que se podría llamar, en uno de los sentidos, en su sentido propio, la sociedad civil. La sociedad civil necesita siempre una autoridad. La autoridad o poder público es así esencial a la sociedad civil, a la que ordena y armoniza de tal manera que unas de las partes, como pueden ser pues los gremios o las universidades o las sociedades de trabajadores o los municipios o las regiones, etcétera, puedan llegar cada una a su fin, pero de manera armónica y no con enfrentamientos mutuos. Y también tiene el encargo general de defenderla respecto del exterior y también de defenderla de los ataques
que puedan surgir entre unas organizaciones y otras, desde la familia hasta las regiones. Se compara generalmente, se hace una comparación organicista, es decir, se entiende que la sociedad civil pues, es un órgano, un organismo que tiene sus órganos, que tiene sus partes, que está compuesto, es una unidad que está compuesto de varios órganos, y eso constituye el todo un organismo. Y la autoridad se suele comparar, a su vez, a la cabeza, que no es más que una parte del organismo, no es la totalidad del organismo. Bien, la nación como sociedad civil, bajo una autoridad, eso trata ahí de una noción que podríamos decir que surge o que tiene su historia, la historia actual, cuando nosotros consideramos lo que solemos llamar hoy en día naciones, pues las diversas naciones las encontramos que están emparentadas o proceden o tienen su origen en la desaparición, en la época posterior al Imperio Romano, la disolución del Imperio Romano, y desde entonces hasta acá pues hay las naciones existentes, tienen las naciones próximas a nosotros existentes en Europa y en América, pues tienen sus antecedentes en la historia previa de la Edad Media y de la época anterior, la época oscura que podríamos llamar, de las invasiones bárbaras, etc. Todo eso, pues se puede decir que es lo que se llama cada una de esas unidades en las cuales nosotros pensamos inmediatamente, como pueden ser las diversas naciones americanas, etcétera, o las naciones europeas, pues todas esas tienen esa historia en común. Cada una de esas sociedades es similar a lo que sucede con los individuos. No existe el individuo en abstracto, ni existen las naciones ni las sociedades políticas en abstracto, sino que cada una de ellas tiene su propia historia y su propio carácter individual, su propio carácter, podríamos llamarle de alguna manera, personal. Esas sociedades políticas fueron en la antigüedad anterior a lo que ha sucedido con antelación en las naciones actuales, pues estaban incluidas dentro de la sociedad política pues las tribus, como vemos, por ejemplo, pues en la Biblia, y también en Grecia, pues las fratrias, que no se sabe exactamente cuáles eran su papel, pero de todos modos pues eran unas sociedades existentes con anterioridad a la formación de las ciudades griegas, etc. Bueno, todo eso entraría dentro de la sociedad civil, de las sociedades civiles o políticas. Pero ahora vamos a ocuparnos de las naciones tal como de lo que se ocupa el texto, pues es de las naciones tal como existen en la actualidad. Siempre haciendo hincapié el texto en cada uno de los párrafos casi, pues haciendo hincapié en esa tremenda reforma, en ese tremendo cambio que se produjo ya desde antes de la Revolución, pero que cuajó después de la Revolución en adelante. Podríamos hablar de la Revolución francesa y de la Revolución norteamericana como ejemplos de eso, como puntos de cambio radical en esas naciones que, sin embargo, ya tenían una historia anterior. Las naciones modernas, podríamos decir, modernas, pero no quiere decir solo las posteriores a la Revolución Francesa o a la época moderna, sino las naciones tal como existen en la actualidad, se han ido formando en un largo proceso de incorporación o federación, sea bien por conquista o por federación, o por unión de diversas maneras.
Puede definirse pues la nación como el conjunto de pueblos que por motivos históricos, geográficos o políticos han convivido durante siglos hasta crear en ellos una conciencia de comunidad. Esto es una expresión de carácter sociológico, podríamos decir. Las naciones se han formado así por un largo proceso de convivencia, que hace de ellas unas realidades muy vigorosas en costumbres, quizá en lengua, no siempre necesita ser así, por reacciones y formas de pensar comunes, que se han ido formando ese conjunto digamos, cultural y vital que constituyen las naciones, pues se ha ido formando a lo largo del tiempo debido a una larga convivencia que ha permitido la formación está detrás de la formación de lo que son las naciones en la actualidad. Los pueblos que constituyen una nación han convivido generalmente bajo una sola autoridad, pero hay que tener en cuenta que eso no constituye a las naciones. Las naciones tienen una unidad propia y pueden dividirse, como por ejemplo pues sucedió con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o como sucedió y pueden aunarse bajo una sola autoridad, como puede haber sucedido en el llamado Imperio Británico. Lo que caracteriza a ese conjunto, a esa amalgama de costumbres y de elementos culturales y religiosos que constituye una nación, eso no es lo mismo que la sociedad política, en cuanto que la sociedad civil o política en la actualidad pues puede unir una nación, varias naciones, y puede separar una nación sin que los avatares de la historia hagan que se pierda el sentimiento, digamos, de nacionalidad de cada una de las naciones. Ese sentimiento es en lo que se manifiesta, tal como lo llama el libro, ese sentimiento es lo que manifiesta en primera instancia la pertenencia a una determinada nación. Ese sentimiento se entiende mejor si nosotros nos referimos a la noción de patria. Las diversas patrias, no se suele hablar en plural de las patrias, sino que hoy en día se suele utilizar, por eso lo recoge el libro, se suele utilizar más bien la idea de nación. Ambas tienen pues una larguísima trayectoria histórica en ese sentido. Pues bien, la idea de patria está en primera instancia, digamos, unida a un sentimiento natural, un sentimiento de pertenencia a ello y de deuda respecto de ello, respecto de cada uno, respecto de su propia patria. El patriotismo, por tanto, tiene que ser sano, digamos, y legítimo, y entonces eso está unido a la noción de los padres, de alguna manera. La noción de patria viene de la noción de padre, de pater. Bien, y viene a ser de alguna manera también una patria, pues como una prolongación de la familia que exige sentimentalmente unas obligaciones, exige naturalmente a través del sentimiento produce unas obligaciones como las obligaciones análoga a las obligaciones que nosotros sentimos hacia los padres, respecto de los cuales pues tenemos una obligación de obediencia y de respeto y de reverencia que también debemos tener, y en más alto grado, respecto de la patria.
Eso es la manifestación natural, podríamos decir, pero en su aspecto más profundo y espiritual, cada pueblo o nación es una patria respecto de la cual tenemos un deber fundado en el agradecimiento. Respecto de nuestros padres, nosotros tenemos una deuda que nunca podremos saldar. A ellos les debemos la vida, el mantenimiento de nuestra existencia y la educación. Generalmente es así. Y por ello les tenemos que estar agradecidos y manifestarlos por medio de lo que clásicamente se llamaba el culto a los padres. Es decir, una reverencia, obediencia y posteriormente, ya en la edad adulta, pues tenemos una obligación para nuestros viejos padres de ayudarles en sus necesidades como una parte pequeña respecto de lo que nosotros, de la deuda que nosotros tenemos contraídos con ellos. Pues de la misma manera, análogamente, proporcionalmente, tenemos una obligación respecto de nuestra patria, porque nuestra vida familiar hubiera sido imposible sin la nación en la cual nosotros hemos nacido. Y sin ella, pues nuestros padres hubieran podido intentar nuestra supervivencia, pero no lo hubieran logrado en la mayoría de los casos. Por consiguiente, pues tenemos una deuda con la patria que tampoco nunca podremos devolvérsela. Y tenemos respecto de ella una obligación, pero es una obligación que está unida de alguna manera a la justicia y a la caridad. Pero la justicia hay que practicarla con todos, sean de nuestra patria o no, y la caridad también con todos. Son dos virtudes diferentes, pero son dos virtudes que tienen como objeto algo universal, mientras que el objeto del patriotismo, de la piedad patriótica, como decía el Santo Tomás, la piedad patriótica tiene como objeto exclusivamente a los miembros de la sociedad a la cual nosotros pertenecemos, respecto de cada uno de los cuales tenemos que tener una especial respeto y tenemos que darle una especial ayuda a nuestros compatriotas, y tenemos también que defender, si son legítimos, a los gobernantes y respetar a los gobernantes y sus órdenes. Pero todo ello en el supuesto de que sean legítimos. Santo Tomás incluye el patriotismo dentro de la virtud de la piedad, que es una virtud que se refiere fundamentalmente a Dios, pero también se extiende a las restantes personas, solo a las personas, no a las cosas, sino a las personas que forman el conjunto de nuestra patria, es decir, de la nación en la cual nosotros hemos nacido. Por consiguiente, pues en un sentido más espiritual que el sentimiento, debemos entender que el patriotismo es ante todo una virtud que se manifiesta, como tantas otras virtudes, se manifiesta de manera natural, en una tendencia natural, pero las virtudes sobre las cuales se puede reflexionar y se pueden catalogar y se pueden definir y se puede señalar cuáles son las obligaciones respecto de cada una de ellas, pues esas virtudes ya se convierten en algo, se pueden llegar a ver no como un mero sentimiento, sino como un objeto de nuestra acción obligatoria moralmente hablando. La patria entendida como extensión de la familia se expresa también en el poder, que generalmente había sido en el poder o la autoridad que ha regido la mayor parte de las naciones en tiempos anteriores a la Revolución, en la cual pues solía estar unida a una estirpe o familia real cuya cabeza pues solía ser llamado, se solía considerar como padre de la patria o padre de la nación. El Estado, ahora pasamos a hablar de otra cosa, ya pasamos a la autoridad, después de intentar definir de alguna manera la noción de patria
que está unida o que se confunde de alguna manera con la nación, y tras haber hablado de la sociedad civil de una manera más general. El Estado se puede entender de dos maneras. Se puede entender de dos maneras. Muchas veces se entiende por parte del tradicionalismo como una construcción que nace, digamos, en la época moderna, cuando se dividen se cuajan, digamos, las naciones a partir de la paz de Westfalia. Las naciones existentes se convierten en algo, una vez perdido, una vez dejado de lado el poder eclesiástico y la religión como principio dentro de la sociedad, pues se establecieron las llamadas naciones o nacionalidades bajo la autoridad de un rey. Bien, pues, pero de hecho, pues se suele, atendiendo al vocabulario más común que hoy se utiliza, pues Estado se entiende en realidad de dos maneras. A veces decimos que el Estado pues es la nación misma, se entiende como la nación misma, y podemos decir que un Estado se enfrenta a otro Estado, etc. Pero el Estado también, en su sentido más, digamos, restringido y quizá estricto, pues es la suprema autoridad política que gobierna la sociedad civil, regulando las relaciones de las personas, grupos, mediante el cumplimiento del derecho. Sin embargo, es frecuente asistir a un cambio, golpe de Estado, y entonces pues se dice también que hay un Estado nuevo o que hay una nueva organización estatal, como si se dijera que hay una nueva organización dentro de la autoridad. Pero el Estado tiene como noción fundamental esa, la de la autoridad, y en segundo lugar la de la nación misma, se confunde con la nación. Esta confusión entre la nación como autoridad y la nación como, entre el Estado como la autoridad y el Estado como la nación, esta confusión terminológica es una identificación, se basa en una identificación que surge con la teoría democrática constitucionalista, según la cual las naciones surgen en el momento en que se establece un pacto o en que se establece una constitución. Así en España hay algunos que hablan de que España solo surge con la PEPA, es decir, con la Constitución de 1812, y que anteriormente propiamente no existía España, no existía la nación española, porque no había sido constituida por un pacto. Bueno, eso es una barbaridad moderna, pero hay muchos que lo mantienen, como si la nación tuviera que surgir de un pacto y no hubiera surgido de manera natural, no hubiera surgido a lo largo del tiempo por una federación, por unos acuerdos naturales entre los seres que viven, cuyas familias viven en vecindarios y luego en regiones y luego trabajan juntos y se educan en universidades, etcétera, sino que se entiende que la nación se convierte en algo dependiente exclusivamente del Estado, es decir, de las decisiones tomadas por el Estado sin tener en cuenta bajo ningún aspecto ni la religión ni ningún otro principio moral ajeno a lo que establezcan las leyes de acuerdo con el pacto. Las leyes por el poder legislativo hechas de acuerdo con el pacto constituyente de origen de la nación. Toda esta confusión se debe a la transformación
revolucionaria como es evidente. En épocas anteriores a la Revolución Francesa, el poder se diferenciaba claramente de la sociedad y se hablaba pues del príncipe y la república. República no en el sentido del republicanismo en España, bueno, eso tiene varios sentidos la palabra república, pero vamos, la palabra república es la sociedad civil, ¿eh? Entonces se hablaba del príncipe y la sociedad civil como dos cosas diferenciadas. Y también se hablaba de, en los tiempos del Imperio Romano, se hablaba del Senado y el pueblo romano. Eso eran los elementos constitutivos del imperio, como dos cosas que son una diferente de la otra. Esa unificación del Estado-nación y del Estado-autoridad es una unificación procedente del constitucionalismo, que entiende que la nación es formada por la Constitución y por la legislación consiguiente, puesto que la autoridad tiene una capacidad de inmiscuirse en cualquiera de los asuntos de las sociedades inferiores. Puede pues definirse el poder o autoridad política como el principio rector que gobierna a los miembros, sean individuos, esto ya de manera general, sean individuos o grupos, obligándolos a realizar e inhibir determinados actos con orden al bien común, cuya parte principal es la armonía. La armonía. El bien común hablaremos ahora un poquito de ello, pero el bien común es algo que contiene muchos aspectos, muchas cosas. El principal de ellos es conseguir la armonía en frente a